Minitab es una aplicación en la cual podemos crear gráficas y diagramas. A continuación mostraré algunos tips importantes sobre el manejo de Minitab y cómo agregar información importante para que nuestro gráfico sea más interactivo, entendible, así como algunos tips en cuestión de análisis de información. Bueno, entonces aquí en Minitab nos encontramos en la ventana de sesión y la ventana de datos. Podemos ampliar esta parte. Es muy similar a una hoja electrónica en el sentido de que tiene celdas, tiene columnas, tiene filas. La idea es que en cada columna nos debe de dar debe de haber una variable de nuestra data, de nuestra base de datos. Cada fila debe corresponder a un registro de nuestra base de datos y esas vienen siendo las celdas. Observen que estas son unas celdas especiales que además de estar en color gris no tienen número de fila. Estas celdas están destinadas a los títulos de las variables. Bueno, vamos a traer la información. Normalmente una base de datos la traemos desde un archivo Excel. Entonces aquí tenemos nuestro primer set de datos. Aquí tenemos una variable que se llama ingrediente activo y corresponde a 3 lotes de producción. Noten que cada lote está en su propia columna. El ingrediente activo está en 3 columnas. 3 columnas A, B y C, una para cada lote. Esto es importante porque Minitab, cuando voy a hacer mi gráfico de caja u otros gráficos, te habla de múltiples Y y una sola Y. Múltiples Y y una sola Y. Entonces, resulta que esta información yo puedo organizarla de otra forma. Digamos de una forma más estructurada en términos de base de datos. Por ejemplo, aquí el ingrediente activo va a estar en una sola columna y el lote aquí el lote lo vamos a tener en otra columna. Vendría siendo otra variable. Entonces tengo dos variables, una que se llama ingrediente activo y otra que se llama lote. Y me va a ir diciendo cada dato a qué lote corresponde. Del 1, 2 y 3. Es exactamente la misma información que hay en la columna FG, es la misma que hay en la columna ABC. En Minitab, esto se llamaría múltiples Y y esto se llamaría una sola Y. Porque la variable que vamos a procesar como cuantitativa es el ingrediente activo, está en una sola columna. Bueno, vamos a empezar. Vamos a llevarnos la información a Minitab. ¿Cómo le llevamos a Minitab? Con un copiar y pegar. Entonces ya en Minitab lo vamos a pegar. Acuérdense que de esto, para que no. Ahorita ya lo hicimos mal. Lo hice mal. ¿Por qué me quedó mal? Porque los títulos de la variable no me quedaron en la celda gris. Entonces ahí va a creer que es una variable tipo de texto y no voy a poder hacer ningún análisis. Minitab tiene un chequeo y automáticamente hace la corrección. Ok, bueno. O si no, pues también puedo hacerlo en deshacer y lo hago correctamente. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace un gráfico de caja en Minitab. En la opción de gráfica de caja. Y tenemos una sola Y.
una y opción para múltiples Y. Nosotros estamos en nuestra hoja electrónica que tenemos múltiples Y. Pero ¿qué pasa si me voy por una Y? Escojo el dato, doble clic, voy a aceptar y me va a sacar solo la caja de lote 1. Pero es poco eficiente porque no puedo hacer ninguna comparación. Vamos a hacerlo de otra forma. Sí, me agrego las tres variables, los tres lotes, lote 1, lote 2 y lote 3. Damos a aceptar y lo va a entender como variables independientes. Y me va a hacer tres gráficas, uno para cada lote. ¿Dónde veo los gráficos? Ahí está un icono donde muestra todas las gráficas que hemos hecho. El primero que hicimos es el de lote 1 y luego cuando metimos los tres lotes en la misma instrucción. Y me hizo un gráfico para cada lote. Entonces todo lo que hemos hecho ahorita son gráficos ineficientes. No hemos hecho un gráfico correcto. Vamos otra vez nuevamente a gráfica. ¿Qué deberíamos hacer? Entonces nos vamos a múltiples Y. Escogemos igual las mismas tres variables y le damos a aceptar. Aquí ya tengo los tres lotes en un mismo gráfico. Me va a entregar los tres lotes en un mismo gráfico. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar la apariencia de nuestro gráfico? Bueno, podemos dar doble clic aquí. Aquí no tiene el nombre correcto de la variable, dice datos. Entonces con doble clic me manda a esta ventana y me deja editar el título. Y le vamos a colocar el nombre correcto de la variable, que viene siendo ingrediente activo en porcentaje. Y estos títulos de aquí abajo ya le sobra el nombre de la variable porque ya no está ahí. Entonces vamos a etiquetas, donde dice en especificado, borramos lo demás y solamente dejamos el nombre del lote. Lote 1, lote 3, lote 2 y lote 3. Van a notar que ya ha mejorado mucho el gráfico. Bueno, aquí vamos también a editar el título. Vamos a poner ingrediente activo en porcentaje de abril, de porcentaje, perdón, de septiembre de 2022. Vamos a trazar entonces unos ejes horizontales para poder interpretar mejor el gráfico. Para eso damos en el clic derecho, agregar líneas de cuadrícula y pues marcamos las marcas principales de Y y secundarias. Vamos a aceptar. Con esto vamos a poder ver los valores que corresponden en este caso los cuartiles. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Igual con el clic derecho vamos a trazar líneas que van entre promedios. Entonces estos promedios nos van a indicar cambios o no en la presentación. Vamos a presentación de datos, seleccionamos símbolo de la media y línea de conexión de la media, y aquí ya nos los muestra. ¿Qué otra información importante pudiéramos agregar? Bueno, podemos hacer un comentario, vamos a agregar
y nos vamos a nota de pie de página y podemos poner gráfico eficiente, permite comparaciones. Bueno, entonces ya le damos a aceptar y ya lo vemos en la parte de abajo izquierda. Bueno, también podemos trazar una línea de referencia para hacer una comparación de gráficos. Entonces con eso igual nos vamos a ir en el mismo menú. Vamos a tomar este valor 25, clic derecho, agregar, línea de referencia y ponemos 25, aceptar y ahí está la línea de referencia. Esa línea se puede borrar, nada más las selecciones y lo eliminas. Entonces vamos a suponer que estas especificaciones son en un rango. Entonces igual línea de referencia y ponemos por ejemplo 12 espacio y 34 y podemos ver aquí que hay una porción que pudiera estar por fuera dentro de esta especificación. Pero bueno, decimos que también podemos trabajar con esta información que es la misma de las tres columnas, pero ahora está más estructurada. Entonces vamos a llevar esta información a mi tab, copiamos, pero no lo quiero copiar en esta misma hoja electrónica, lo podemos hacer en una hoja nueva. Entonces nos vamos a archivo o podemos simplemente aquí en la parte inferior crear una nueva y en esa hoja pegamos la información. Bueno, si yo quiero este mismo gráfico, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, pero antes podemos, para no confundirnos, podemos poner nombre a las hojas. Aquí damos doble clic y ya podemos editar la hoja y cambiamos los nombres como una Y o múltiple Y. Entonces, bueno, vamos a gráfico, nos vamos otra vez a gráfica de caja. Si aquí cometiera el error y le digo una simple Y, pues solamente hay una variable que se llama ingrediente activo y me estaría sacando este gráfico que es poco eficiente porque ahí hay una mezcla de datos, porque está mezclando los tres lotes en una sola columna, en un solo gráfico. Entonces vamos a editarlo y lo vamos a editar y vamos a poner gráfico poco eficiente. No puede haber un gráfico de caja con una sola caja, debe haber por lo menos dos para poder hacer comparaciones. Por eso como no permite comparaciones, por eso lo llamamos gráfico poco eficiente. ¿Qué es lo que haríamos hacer? Irnos a gráfica de caja, una sola Y, pero con grupos. Entonces cogemos una sola Y con grupos, aceptar, y ahí vamos a meter el ingrediente activo y lo vamos a hacer por lotes. Por ejemplo, aquí no tenemos la variable lote es una variable categórica. Entonces el ingrediente activo es cualitativo. Entonces este es un control que tiene mi tab para que no te vayas a equivocar y vayas a meter una variable categórica. Entonces selecciono ingrediente activo, aquí abajo es donde va la categórica. Entonces yo doy clic y aparece lote, que es la variable categórica. Entonces ya tenemos el gráfico, le damos a aceptar y tenemos el mismo gráfico que ya hemos visto. Bueno, recordando cómo ponemos la línea de conexión de media, botón derecho y seleccionamos símbolo de media
y línea de conexión de media. O cómo colocamos las líneas de referencia, de derecho, agregar, línea de referencia, pondríamos los mismos, 12, 33, espacio 33, y ahí están ya las líneas de referencia. Entonces ahí igual podemos dar clic y borrarla, o ya lo dejamos así. Ahí ya quedó corregida. Bueno, recuerden aquí que lo importante en analizar son los cambios de ubicación y los cambios de variación. Por ejemplo, este gráfico sí nos permite comparaciones. A ver, que reviso una gráfica. Esta gráfica es gráfica eficiente. Este permite comparaciones. Los cambios de ubicación los puedo percibir cuando esta línea de conexión de la media tiene pendiente. O sea que hay un cambio de ubicación del lote 1 al lote 2, hay un cambio de ubicación del lote 2 al lote 3, y aunque no tenemos línea de conexión, pudiéramos ver que no es tan evidente, no hay un cambio de ubicación del lote 1 al lote 3, no hay cambio de ubicación ahí. Pero con que entre dos grupos encuentren un cambio de ubicación, ya puedo decir que esta variable, lote, está influyendo sobre el ingrediente activo. Ya puedo decir que esta variable lote es una fuente de variación para el ingrediente activo. Bueno, ¿qué más podemos observar aquí? Aquí esta es una gráfica de caja donde nos dice que este es los bigotes, así es como se compone por los bigotes en los extremos. Hasta, si te posicionas ahí en ese, te puede dar el valor. Hasta ahí es el primer cuartil, en esa línea es el segundo cuartil y en esa el tercer cuartil. Si se queda posicionado en una posición, nos da los valores del punto en el que estamos. La mediana, el rango y los bigotes, los puntos de los bigotes. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos seleccionar la gráfica, copiar y pegamos en archivo Word, y esto ya nos sirve para un reporte o para presentarlo. Y con eso terminamos lo que es una gráfica de caja en Minitab. Gracias por su tiempo.